Atentos a un dispositivo que te destroza lentamente, cada turno te acerca más al borde. Sin piedad, sin escape, solo un dolor interminable. Esta era la realidad para innumerables víctimas del estante. Pero, ¿qué revela este oscuro legado sobre el verdadero costo del poder sin control? Le dijeron que diera un paso adelante. No tenía otra opción. El piso de piedra fría debajo de sus pies parecía tirar de su resolución con cada paso, cada uno más pesado que el anterior. La habitación estaba en silencio, excepto por el raspado de cadenas que resonaron a través del aire grueso. Los estantes, lo llamaron, ya no eran solo herramientas, eran símbolos, instrumentos de control. Un trozo de madera, algunos rodillos y la voluntad de los que están en el poder, fue todo lo que se necesitó para romper a un hombre. Se quedó allí ahora, mirándolo. Un gran marco de madera con 2 rodillos en cada extremo. Parecía bastante simple, pero la simplicidad solo lo empeoró. El dispositivo no fue diseñado para matar, fue diseñado para estirar, desgarrar, para causar dolor. Podrían hacerle gritar, hacerle rogar, pero la peor parte no era el dolor. Era la certeza de que nunca se detendría hasta que les diera lo que querían. No lo matarían rápidamente. No, lo harían vivirlo. El estante nunca fue sobre la muerte. Se trataba de poder. Sobre obligar a las personas a romper, confesar, si fueron culpables o no, y las personas que fueron enviadas a él no eran criminales en el sentido habitual. Eran rebeldes, herejes, cualquiera que se atreviera a desafiar al Estado, la Iglesia, los poderes que gobernaban la tierra. Los que se pararon en contra de ellos fueron etiquetados como traidores, pecadores, personas que merecían ser castigadas. Las víctimas, las había visto antes. A menudo eran desafiantes al principio, se enfrentan llenos de orgullo, pero ese orgullo se hizo añicos con cada giro de la manivela, cada muesca se tensaba más. Y cuando se rompieron, cuando finalmente confesaron, nunca fue la verdad la que salió de sus bocas. Fueron solo palabras que fueron forzadas de ellos. Dirían cualquier cosa para que se detenga. Sus manos se sacudieron, el sonido de la cadena levantando desde el piso rompiendo su concentración. No sabía cuánto tiempo se había ido, pero sabía que esto sería una prueba de todo lo que tenía. ¿Y la peor parte? Ya podía sentir que el miedo se elevaba, burbujeando dentro de él. Iban a usar el estante sobre él. Y una vez que lo hicieran, él nunca sería el mismo. El dolor aún no había comenzado, pero ya se aceleró. Sus pensamientos se dispersaron, agarrando para que cualquier cosa se aferrara, pero no había nada. El estante estaba esperando, y él sabía su historia, lo que le había hecho a los demás, lo que estaba a punto de hacerle. El dispositivo era viejo, su legado largo y sangriento, que se extendía más lejos de lo que podía imaginar. En la antigua Grecia, no necesitaban mucho para obligar a alguien a hablar. Erostrato, un hombre impulsado por la locura y el hambre de la fama, había quemado una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Artemisa. Para ese acto, lo ataron a una versión del estante, estirando su cuerpo hasta que su voluntad no fue más que un susurro. Era la primera vez que lo usaban a tal escala, simplemente hacer que alguien confesara, sin importar la verdad o la mentira detrás de sus palabras. El estante nunca se trató de justicia. Se trataba de control. Se trataba de silenciar al desafiante con dolor, sobredoblarlos hasta que se rompieron. Con el tiempo, evolucionó, mejorando más sofisticado, más refinado. Los romanos también lo usaron como una herramienta para aplastar a sus enemigos, sus esclavos, a cualquiera que consideren indigno. Su imperio, basado en el poder y el miedo, necesitaba formas de mantener a quienes lo amenazaron bajo control. El estante fue su respuesta. No fue sino hasta siglos más tarde que el estante realmente se volvió infame en la Europa medieval, cuando la Iglesia y el Estado lo convirtieron en un arma de sumisión. La Inquisición vio a eso.
Ya no era solo para delincuentes, se convirtió en la herramienta elegida para cualquier persona acusada de herejía, cualquiera que se atreviera a desafiar el poder de la Iglesia o el monarca. La tortura ya no era solo un medio para extraer información, era un ritual de poder, un medio para obligar a las personas a las rodillas, para hacer que supliquen misericordia. Y ahora, aquí estaba, parado a la sombra de ese mismo dispositivo, su historia lo pesaba como 1000 años de sufrimiento. Había escuchado las historias, de aquellos que se habían roto bajo el tirón del estante, de aquellos que nunca habían vuelto a hablar. Al estante no le importaba si fuiste culpable o no. Solo le importaba si pudiera resistir la presión. El eco de las cadenas que raspaba el piso de piedra lo llevó de vuelta al presente. Podía sentir su corazón rayando en su pecho, el ritmo de su propio miedo. El estante estaba esperando, y él sabía en qué se había convertido, una herramienta no solo de tormento físico, sino también de control político y religioso. Fue durante el periodo medieval que el estante realmente encontró su lugar en la historia. Ya no se usaba solo para extraer confesiones, se convirtió en un símbolo del poder de la Iglesia, un arma ejercida por la Iglesia católica durante la Inquisición. La Iglesia necesitaba control. Necesitaba hacer cumplir sus creencias, silenciar a sus enemigos y mantener su reinar sobre la gente. Y el estante, con su proceso lento e insoportable de desglosar a alguien, fue el instrumento perfecto para eso. La Iglesia usó tortura no como último recurso, sino como un medio principal para extraer confesiones. Las acusaciones de herejía eran desenfrenadas, y cualquiera que hablara contra las doctrinas de la Iglesia podría ser sometida al estante. No estaban buscando la verdad, estaban buscando sumisión. Los herejes eran el enemigo, y el estante era su castigo, una exhibición pública de autoridad y poder, donde los cuerpos se doblaron y se rompieron bajo la presión, gritando en silencio. Pero no se trataba solo de la Iglesia. El Estado también adoptó este método, por razones políticas. Los reyes y los gobernantes lo vieron como una forma de sofocar la rebelión, eliminar cualquier amenaza para su poder. No se trataba de justicia. Se trataba de miedo. Y a medida que la historia avanzaba, el estante era refinado, sus mecanismos se hicieron más precisos, más brutales. El estante se convirtió en más que una herramienta simple, se convirtió en un ritual, un proceso aterrador que hizo más que romper huesos, rompió el espíritu. Y mientras estaba parado allí, entendió que el estante no era solo el dolor. Se trataba de control. Acerca de hacer que la gente se sienta, no solo físicamente, sino mentalmente. El estante no solo estiró el cuerpo, sino que estiró la voluntad, separándola, pieza por pieza, hasta que no quedó nada más que cumplimiento. Su aliento llegó a jadeos irregulares cuando fue obligado a sobre el marco, sus extremidades temblando. Lo ataron con una precisión despiadada, atando sus muñecas y tobillos, cada nudo otro apretón de su destino. El estante se alzaba sobre él, sus rodillos brillaban en la tenue luz, su presencia abrumadora. La anticipación era peor que el dolor en sí, el temor que se acumuló, cada momento un recordatorio de lo que estaba por venir. Al principio, no pasó nada. Pero la tensión en la habitación era insoportable. El sonido de la manivela se giró, lentamente al principio, se hizo eco en sus oídos, cada clic de la rueda es una cuenta regresiva para la agonía. El primer tramo fue leve, casi imperceptible, pero luego creció. Sus músculos comenzaron a protestar, pero fueron las articulaciones las que gritaron en silencio. Sus hombros se movieron, la tensión insoportable, separándolo de pulgada a pulgada. Su mente ya estaba fracturando, pero su cuerpo apenas comenzaba a sentir el verdadero horror. Cada tirón fue deliberado, lento, medido. Sus hombros se dislocaron primero, luego sus codos. Podía sentir los huesos que se mueven uno contra el otro, los ligamentos se rompieron, su cuerpo se convirtió en una burla grotesca de lo que había sido. El dolor no era solo físico, era abrumador, sofocante. Cada parte de él estaba siendo destrozada.
Su cuerpo era un mapa de sufrimiento, músculos y piel estirados más allá de sus límites, cada una respiración de un parto. Pero fue el peaje mental el que vino después. Su conciencia se volvió más aguda, más aguda. El dolor, el estiramiento, ya no era solo una cuestión de supervivencia. Era una cuestión de que la mente se rompiera ante el cuerpo. Sabía lo que estaba pasando. Podía sentir la inevitabilidad de todo. Sabía que cada tirón de la manivela estaba un paso más cerca del final, pero también sabía que el final nunca llegaría rápidamente. No, se estiraría, al igual que la agonía, hasta que su alma comenzó a romperse bajo la tensión. Y luego, lo golpeó, el estante no era solo una herramienta para el castigo. Era un arma, una herramienta de dominación. No se trataba de romper el cuerpo de una persona. Se trataba de romper su voluntad. La agonía no solo estaba destinada a hacerle hablar. Estaba destinado a aplastar hasta la última onza de desafío, despojarlo de su capacidad para resistir, obligarlo a sumisión, mente y cuerpo. No hubo escape. Sus pensamientos se estaban borrando ahora, cada momento se extendía más, el dolor se volvió insoportable. Pero su mente se mantuvo. Solo un poco más. Tenía que aguantar. Pensó en Anne Askew. Su nombre era una leyenda susurrada entre los prisioneros, un símbolo de desafío. Ella se había parado ante ellos, atado al mismo estante que estaba a punto de enfrentar y, sin embargo, no se había roto. Habían estirado su cuerpo, desgarrados lentamente, deliberadamente. Pero a pesar de todo, Anne nunca pronunció una palabra que querían escuchar. Su fe, su espíritu, permaneció intacta por la tortura. Se negó a traicionar a los que juró proteger, incluso cuando sus extremidades fueron sacadas de sus cuencas, su cuerpo empujó al borde de la resistencia humana. Las historias de su resistencia se habían convertido en mito, pero eran reales. Su cuerpo había sido destruido, sus articulaciones dislocadas, sus músculos desgarrados, pero su desafío permaneció. Luego me atacaron porque no expresaría cosas que deseaban decir, había escrito, sus palabras temblando, no por miedo, sino por la fuerza de su resolución. Incluso cuando el dolor amenazó con superarla, se aferró a su silencio, su dignidad. Intentaron romperla. Trataron de hacerla gritar, para hacerla mudar por la misericordia. Pero fallaron. Ella había sido condenada a morir, quemada en la hoguera, su cuerpo apenas podía pararse. Pero en sus momentos finales, ella no vaciló. Ella era una mártir, su desafío un acto de poder que ni siquiera el estante podría aplastar. Entonces, había Guy Fawkes. Su historia era diferente, pero la agonía era la misma. Fawkes, atrapados después de la trama de pólvora, fue llevado al estante, su cuerpo se arrastró por el piso de piedra para enfrentar el mismo destino que había roto tantos antes que él. Sus brazos fueron tirados, sus articulaciones se esforzaron más allá de lo que cualquier cuerpo podría soportar. El dolor era inimaginable, un tormento lento que se rompió a través de su resolución. Al final, confesó. Pero no sin una pelea. El estante le había quitado todo, su cuerpo, su voluntad, pero su espíritu había luchado hasta que no podía luchar más. Su confesión se produjo solo cuando ya no podía soportar el dolor, pero incluso en ese momento, una parte de él permaneció inútil. El estante los había reclamado a ambos de diferentes maneras, pero nunca los había derrotado realmente. Anne Askew, con su inquebrantable silencio, y Guy Fawkes, con su lucha contra lo inevitable, había convertido el estante en algo más que una herramienta de tortura. Lo habían convertido en un símbolo, no solo de dolor, sino de resiliencia. Ante la agonía indescriptible, habían desafiado las fuerzas que buscaban romperlas. Se habían resistido, y al hacerlo, se habían convertido en leyendas. El estante había tratado de destruirlos, pero en su desafío, habían destruido el propósito del propio estante. Apretó los puños, la tensión en su cuerpo creciendo, y por un momento, el dolor parecía soportable. No estaba solo.
Habían pasado por esto antes. Y habían sobrevivido. En el siglo XVIII, el mundo había comenzado a cambiar. La iluminación se extendió como incendios forestales, encendiendo ideas de razón, derechos individuales y el valor inalienable de la vida humana. Era un momento en que la sociedad comenzó a cuestionar las bases del poder, cómo fue ejercido, quién tenía derecho a ejercerlo y qué costos eran demasiado altos para soportar. Y el estante, una vez que una herramienta utilizada para aplastar el espíritu y el cuerpo, se vio cada vez más como un símbolo de un momento más oscuro y más bárbaro. Los filósofos de la Ilustración, hombres como Voltaire, Montesquieu y Rousseau, salieron contra el uso de la tortura, argumentando que era cruel e ineficaz. Poco a poco, la práctica comenzó a desvanecerse. Los monarcas que una vez habían confiado en el estante para extraer confesiones, para romper la voluntad de su gente, comenzaron a alejarse de tales métodos, reemplazándolos con formas de justicia más humanas. La idea de que la mente, no el cuerpo, debería ser el foco del castigo comenzó a arraigarse. Pero el estante no desapareció durante la noche. Se aferró a las sombras, sobreviviendo en lugares donde los viejos se persistían. En Rusia, continuó utilizándose hasta el siglo XVIII, cuando incluso el Imperio ruso comenzó a reformar sus prácticas brutales. El Imperio otomano también se aferró al estante durante mucho más tiempo que la mayoría de las otras naciones, usándolo hasta el siglo XIX. El dispositivo todavía sirvió como una herramienta para intimidar, para romper a los que se atrevieron a desafiar la autoridad. Aunque su uso se estaba desvaneciendo en Occidente, continuó atormentando a los que estaban en los alcances más lejanos del poder. El declive del estante no borró su impacto. A pesar de que había perdido su presencia física, su legado perduró. Se mantuvo como un recordatorio de una época en que el poder se aplicaba a través de la crueldad, donde el miedo era la moneda del control. El estante se había convertido en una reliquia del pasado, pero su sombra se extendía mucho en el futuro. Era un recordatorio de hasta dónde había llegado la humanidad, pero también la facilidad con la que podría volver a la oscuridad. Aunque la presencia física del estante se desvaneció, su legado no. Incluso ahora, mucho después de que el estante se haya desvanecido de las mazmorras y las cárceles del mundo, su legado permanece. Su sombra se extiende a través de la historia, no como una herramienta de tormento físico, sino como un símbolo de la crueldad y la dominación que una vez gobernó con poder sin control. El estante nunca se trataba de dolor, se trataba de control. Se trataba de romper el espíritu de una persona, no solo su cuerpo. Y aunque ya no se erige como una amenaza tangible, su memoria persiste, un recordatorio constante de los horrores infligidos en nombre del poder. Los que soportaron el estante nunca fueron los mismos. Sus cuerpos, sí, estaban marcados, sus extremidades a menudo dejaban retorcidas y rotas. Pero fue el costo psicológico el verdadero costo de su sufrimiento. El miedo, la impotencia, fueron arrancadas por su sentido de sí mismo. El estante no solo marcó sus cuerpos. Marcaba sus mentes, dejándolos con cicatrices que no podían ser curadas por ningún tratamiento. Los sobrevivientes se alejaron, pero nunca dejaron el dolor atrás. Las marcas físicas se desvanecieron, pero el recuerdo de lo que se habían visto obligados a soportar las perseguiría por el resto de sus vidas. El estante se encuentra como un oscuro recordatorio de lo que sucede cuando se permite que la potencia se vuelva sin control, cuando todos en autoridad son libres de manipular y romper a los que se oponen a ellos. Era una herramienta, sí, pero más que eso, era un reflejo de una sociedad que valoraba la obediencia sobre la verdad, el miedo sobre la libertad. El estante era un símbolo brutal y aterrador del abuso de poder, un recordatorio de las longitudes a los que los gobernantes e instituciones irían a mantener el control. Pero en las historias de aquellos que lo soportaron, como Anne Askew, como Guy Fawkes, hay un destello de luz en medio de la oscuridad. Estas no fueron solo víctimas. Eran símbolos de resistencia, de fuerza frente a una crueldad abrumadora. Sobrevivieron al estante no porque sus cuerpos fueran inquebrantables, sino porque sus espíritus eran inquebrantables.
Y en su desafío, quitaron una parte del poder del estante. Probaron que incluso ante el sufrimiento inimaginable, la voluntad humana podría seguir siendo fuerte. El estante se ha ido, pero su legado perdura, y sus lecciones no se olvidan. Es un recordatorio del peligro de poder sin control, del precio del silencio y la importancia de mantenerse firme contra la injusticia, sin importar el costo. Y mientras recordemos las historias de aquellos que sufrieron, nos aseguramos de que los horrores del pasado nunca se repitan. Oye, no fueron olvidados. Aquellos que soportaron el estante, aquellos que se enfrentaron a los insoportables, que fueron desgarrados no solo físicamente sino mentalmente, contaban sus historias. Algunos fueron silenciados por el dolor, otros por la muerte, pero su sufrimiento nunca ha desaparecido realmente. El legado del estante ya no se puede ver en las cámaras de la tortura, pero sus ecos persisten en las páginas de la historia. El costo emocional de esas víctimas está fuera de medida. No era solo la ruptura de sus cuerpos, sino la fractura de sus propios seres. Y sin embargo, a pesar de todo, algunos se resistieron. Algunos se mantuvieron firmes frente al tormento indescriptible. Sus espíritus, aunque doblados, nunca estaban completamente rotos. Y en ese desafío, hubo un recordatorio. El estante no era solo un dispositivo, era un símbolo. Un símbolo de todo lo que puede salir mal cuando se permite que el poder abrume la humanidad, cuando la crueldad se convierte en un medio para controlar. El estante es un testimonio de la crueldad humana, pero también de la fuerza humana, de la voluntad de sobrevivir en las circunstancias más oscuras. Ahora, el estante permanece en silencio. Pero su silencio es ensordecedor. Los gritos del pasado pueden haberse desvanecido, pero las lecciones de los que sufrieron, las lecciones de resistencia, del costo del poder sin control, aún reverberan. El estante se ha ido, pero su historia no lo es. Y a medida que reflexionamos sobre el sufrimiento que causó, debemos preguntarnos, ¿qué sucede cuando el poder no se controla? Aunque el horrible legado del estante se ha desvanecido en la historia, sus lecciones oscuras permanecen. ¿Qué sucede cuando el poder no se marca? Gracias por verlo. Si esta historia te dejó un impacto en ti, considere suscribirse a nuestro canal para exploraciones más profundas de los momentos más oscuros de la historia. Y siempre recuerde, History no se trata solo del pasado, se trata de comprender el presente y evitar los horrores futuros. Reflexiona sobre el sufrimiento de quienes vivieron a través de esto y deja que sus historias guíen nuestras acciones hoy.